Bienvenidos, mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y en esta oportunidad les doy la bienvenida a este programa de verdad y cordura. Va a ser un programa especial, va a ser una serie de enseñanzas que vamos a tener junto con un invitado que por la gracia del Señor ha aceptado participar junto conmigo a través de la tecnología en esta serie que tiene que ver con la separación de la iglesia y el Estado. Les presento pues al pastor Jorge Eduardo Peña Jiménez. Él es conocido como Lalo Peña y es pastor de la Iglesia Presbiteriana Libre Coram Deo en Córdoba, Veracruz, México. Pastor, bienvenido aquí al programa de Verdad y Cordura. Para mí es un privilegio tenerlo a usted como nuestro invitado. Es el primer invitado que yo tengo para tratar estos temas que tienen que ver con la religión y la política. Pastor, coméntenos. Es un gusto estar con ustedes, querido hermano. Me siento muy honrado por esta oportunidad que tan amablemente usted me ofrece. Espero no defraudar las expectativas que pudiera haber acerca de pues, estos temas tan importantes, tan necesarios de abordar por la iglesia. Quiera Dios en su misericordia capacitarnos, darnos, pues más allá de meros conocimientos teóricos, una verdadera forma de presentarlos que provoquen los hermanos interés en darse cuenta que nuestra vida cristiana no está limitada al ámbito de nuestra vida privada, de nuestra vida congregacional y familiar. Todo eso desde la propia perspectiva de una manera consistente encontramos que conlleva necesariamente una influencia en la sociedad de la cual formamos parte. Y desde esa perspectiva es que queremos con temor y temblor del Señor abordar estos temas tratando de ser lo más ecuánimes que nos sea posible, aunque usted sabe que en estos temas de política y religión, como dicen, las pasiones siempre están a flor de piel, porque a final de cuentas estamos ciertos que cada uno de nosotros, lo quiera o no tener en cuenta, tenemos diferentes perspectivas o más bien una posición muy clara al respecto que puede diverger de uno a otro. Pero la idea es que sin que caigamos en una uniformidad que no sea propia o que no sea de alguna manera reconocida por la misma individualidad que Dios nos ha dado, sí que lleguemos a conclusiones que puedan ser de alguna manera compartidas, que naciendo de la palabra de Dios podamos todos encontrar un terreno común y que de esa manera Dios sea glorificado a través de nuestro actuar como entes sociales, seres gregarios, y que en la propia palabra de Dios encontramos la responsabilidad que tenemos de influir en nuestras comunidades. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Y ya comenzando por allí, continuando con la idea de que somos la sal de la tierra, entonces definitivamente, y la luz del mundo, definitivamente no podemos escapar a esta realidad. Sea que hagamos proclama o no de tipo político, nuestro silencio es una proclama política y muchas veces no tenemos en cuenta esa consideración en nuestras vidas. Para el creyente, para el ser humano, pero en especial para el creyente, la participación política es inevitable y como decía yo hace un momento, quedarse callado es un manifiesto político. No diría nada más por el momento, hermano. Gracias. Sí, es una respuesta, ¿verdad? Y todas esas respuestas acerca de cómo es que nosotros debemos reaccionar frente a este tema de la separación de la iglesia y el Estado, como así se le conoce, deben de estar basadas en lo que es la escritura, ¿no? Últimamente ha habido bastante, podemos decir, bastante alboroto en cuanto a este tema con las elecciones en los Estados Unidos, sobre todo la anterior elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ahí es donde comenzó a hablarse nuevamente de la derecha religiosa en los Estados Unidos y ese mensaje pues se ha ido llevando a Latinoamérica, países pues como México, como Perú también, y ha puesto nuevamente en la palestra el tema de la separación y el Estado. Y precisamente de eso yo le había invitado, pastor, para que usted nos comparta también sus conocimientos a partir de un artículo que encontramos en el Internet y ese artículo se llama ¿Cuál es el espectro de las principales opiniones sobre la teología política? Dice una taxonomía propuesta de 7 opiniones sobre la religión y el gobierno.
7 opiniones. Vamos a ver a lo largo de esta serie de entrevistas con usted las 7 opiniones acerca de lo que debe ser la relación entre la iglesia y el gobierno. Y este artículo ha sido escrito por Andy Naselli, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ver primeramente en ese artículo algunas definiciones. Y antes de entrar propiamente a ver el tema de las definiciones, yo quisiera que usted me permita enumerar los 7 puntos de vista que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie de entrevistas, ¿no? El punto de vista 1 es la supresión secular. El gobierno secular suprime la religión. El punto de vista 2 es la separación religiosa. La religión debe separarse radicalmente del gobierno. El punto número 3 es la neutralidad religiosa. El gobierno debe ser neutral desde el punto de vista religioso. El punto de vista número 4 dice influencia religiosa. El gobierno no debe promover solo una religión en particular, aunque la religión puede influir en el gobierno dentro de parámetros limitados. El punto de vista 5 es gobierno cristiano. El gobierno y la religión se superponen. El punto de vista 6 es la religión sobre el gobierno. La religión gobierna al gobierno y le ordena hacer cumplir la religión. Y finalmente, el punto de vista 7 es el gobierno sobre la religión. El gobierno gobierna y hace cumplir la religión. Esos son los 7 puntos de vista del autor Andy Naselli para que nosotros pues podamos comentar estos puntos de vista y aplicarlo a nuestra realidad latinoamericana, mirando las escrituras, mirando también a la historia. Bueno, yo entiendo, pastor, usted tiene muchos más años que yo en el ministerio y usted debe haber estudiado también más que yo y pues bueno, yo creo que vamos a salir muy enriquecidos de su participación aquí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir comentando cada una de estas posiciones desde una perspectiva reformada e histórica, ¿verdad? Bueno, pastor, comenzamos con las definiciones. Ahí en ese artículo vemos que hay 3 términos con los que se comienza y son religión, luego política y luego teología política. ¿Qué nos puede eh, comentar acerca de esto, pastor? ¿Por qué es necesario primeramente hacer definiciones cuando vamos a abordar estos temas? Bueno, evidentemente tenemos que establecer un marco referencial que nos permita enfocarnos en los temas centrales. Y es importante, antes de poder hablar de lo que sería la relación de iglesia-estado, como usted lo comentó, y que es el término que actualmente se usa, pues es importante por principio de cuentas reconocer que el cristianismo es una religión de varias en virtud de el mundo caído después de la caída. Evidentemente el libro de Romanos nos dice que los hombres se entregaron, trocaron, cambiaron la gloria de Dios y abrazaron la mentira de lo que sus propias elucubraciones fueron, digamos que pariendo. Y en ese sentido tenemos que reconocer que la realidad de este mundo caído es la realidad en donde hay diferente religión. Definitivamente el hecho de que el hombre sea religioso ya nos da un indicio claro de que por más que los que postulan el ateísmo, incluso el agnosticismo, y que de alguna manera tratan de desacreditar la realidad trascendente, entiéndase, más allá de este mundo material, pues lo cierto es que no existe una sola civilización atea. Lo que siempre se ha encontrado en los anales de la historia es que el hombre ha sido religioso por naturaleza. Y desde esa perspectiva, pues por eso es importante no comenzar a establecer cómo vamos a tratar el tema de Estado-Iglesia, sino más bien establecer que a final de cuentas, cualquiera que sea el sistema político, económico que derive de un gobierno, este va a estar inserto en un contexto de tipo religioso. Incluso déjeme decirle que yo personalmente creo que la religión es política y la política en muchos sentidos es religión. A final de cuentas, lo que nosotros concebimos como forma de gobernar tendrá que ver mucho con nuestra apreciación de las cosas, como refería hace un momento, trascendentes
o de su inexistencia. Así es que partamos de ese principio general de que para comenzar a delimitar y llegar a pues esto que se llama la relación iglesia-estado, tenemos que partir de una realidad que atañe a toda la humanidad. Y toda la humanidad, quiérase que no, es religiosa. E incluso, déjeme adelantar un poco, pero esta idea de estados laicos, estados secularistas, no es más que otra expresión de una religión en la que el teísmo es desechado. Y a final de cuentas, como hemos planteado, y yo no soy el primero que dice esto, tenemos referencia de el hermano Francis Schaeffer y otros hombres muchísimo más afinados, ¿verdad?, en sus posturas que su servidor. Bueno, sabemos que si no hay nada sobre el Estado, entonces el Estado es Dios. Entonces es un juego perverso el que realizan la mayoría de los políticos así llamados laicos o secularistas a esta pretendida idea de que la religión puede ser completamente libre de una noción de aspectos trascendentales. Hablemos, por ejemplo, de lo que significa gobernar. Pues para gobernar tiene que haber leyes. Y para que haya leyes, entonces tenemos que partir que hay una noción de justicia. Y no han podido los proponentes de la teoría de la evolución, no han podido demostrar de dónde sale esa noción de justicia que a la vez de esa religiosidad de los seres humanos, esta noción de justicia que todos los seres humanos tenemos, no han podido explicarla desde un punto de vista de un proceso bioquímico. Así es que nos tenemos que remitir nosotros, que somos creyentes, que creemos en un Dios absoluto, de verdades absolutas, que ha dado a conocer su verdad porque así le ha placido, lo que llamamos revelación. A Dios le ha placido revelarnos que Él es el creador de todas las cosas, el sustentador, el rey soberano y señor. Entonces, para nosotros de entrada, como hemos hablado y como usted en su momento cuando presentó este proyecto, lo cierto es que el hombre es un ser racional que tiene una clara inclinación hacia estos asuntos que lo trascienden, que van más allá de este mundo físico. Entonces, como creyentes no podemos soslayar esta realidad y la Biblia claramente nos dice, pues, que Dios es a final de cuentas el que ha puesto en el hombre este sentido de justicia bajo el concepto que nosotros llamamos en el Antiguo Testamento corazón o en el Nuevo Testamento conciencia. Y desde esa perspectiva es importantísimo que como cristianos entendamos que es inescapable la realidad política, la realidad de esta noción de cómo debe ser gobernada la gente, las poblaciones, las naciones, cómo incluso mismo vamos a gobernar nosotros nuestra casa. Así es que desde esa perspectiva estamos imbuidos. El hecho mismo de que Dios haga proclamas usando analogías fáciles de entender por nosotros como rey, gobierno, reinado, leyes, códigos, pues es evidente que no podemos escapar porque Dios mismo nos impone los conceptos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Atender a lo que Dios dice, a su pueblo, que es nuestro marco referencial. Entonces, partamos de esta idea para decir entonces que la religión es el primer punto desde el cual tenemos que hacer un acercamiento al tema de la política, porque mucho de la política es religión y la religión, mucho de ella, es asuntos políticos. Es lo primero que diría, estimado hermano. Sí, pastor, ahí yo anoté algo que usted dijo acerca de la noción de justicia. Y cuando nosotros estamos hablando de gobierno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Evidentemente que está la imposición de una moralidad, ¿no? Todo gobierno impone su moralidad. Un gobierno inmoral impone su inmoralidad, como ahora estamos viendo en muchos países, como con este avance de la agenda LGBT, el feminismo, ¿no? Y vemos que estos gobiernos comienzan a legislar en favor de todo esto y a imponernos, inclusive, cómo es que nosotros tenemos que hablar, ¿no? Los pronombres. O sea, si una persona quiere que le llamen, que es un varón y que se llama, no lo sé, Francisco, y quiere que le digan Panchita, pues la ley en muchos países obligan a que le digan Panchita, ¿no? Y si uno no lo hace, está quebrantando la ley. Entonces, lo que ellos hacen es imponernos la moralidad y esa imposición de moralidad es precisamente hablar de la justicia, porque ellos quieren imponernos
la justicia de ellos, una justicia donde lo malo se considera bueno y lo bueno se considera malo. Entonces, pastor, yo me ponía a pensar en que qué importante es que nosotros como creyentes podamos hablar de la noción de justicia, hablar del estándar moral de lo que es bueno y lo que es malo, algo que no puede hacer, por ejemplo, personas como Jordan B. Peterson en los Estados Unidos, algo que no puede hacer, por ejemplo, hay un señor que es argentino, Agustín Laje, porque Agustín Laje tampoco presenta la noción de justicia que es la escritura, porque en la escritura nosotros encontramos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando a ellos se les pregunta cuándo un gobierno se puede definir como bueno o como malo, ellos no tienen un estándar. Entonces ellos comienzan, yo me doy cuenta, a hacerse ellos mismos como el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Y algo que es muy terrible para mí es ver cómo los cristianos caen en este juego, ¿no? Porque, pues, en primer lugar, no existe la neutralidad en estos temas, ¿no? Como la palabra de Dios dice, o estamos contra Cristo o estamos con Cristo, con Él o estamos contra Él, ¿verdad? Y es evidente de que, pues, tristemente, nosotros a veces, por un asunto de las redes sociales, terminamos aceptando nociones de justicia que se salen de la Biblia, ¿no? Nosotros como creyentes hablamos de sola escritura, pero vemos de que la iglesia comienza a adoptar posiciones que están fuera de la sola escritura y se acercan más al humanismo, ¿no? El humanismo, el hombre como el centro de todas las cosas, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Es un hecho pensemos, por ejemplo, desde el momento mismo de la caída. A final de cuentas, viene este ente espiritual bajo la forma de una serpiente. No voy a meter allá la cuestión teológica de esto, pero pensemos en lo que plantea. Lo primero que hace es, en un sentido político, a la mexicana, vamos a decirlo así, yo que soy de aquí de México, él introduce una idea terrible. Él empieza a socavar el carácter de aquel que emitió ya unos claros mandamientos al hombre y a la mujer. Y entonces comienza de manera flagrante y la mujer tiene en ese momento ciertos recursos, vamos a decirlo, a partir de lo que Dios les había ordenado, transmitido por su marido Adán, con los que presenta cierta defensa al embate. El problema es que ella introduce un elemento extraño al mandamiento y entonces vemos ahí otra vez esta idea de blandir argumentos tratando de establecer una posición política. A final de cuentas tuvo que ser política porque de ahí, pues aquí estamos después de miles de años. Las consecuencias de esa decisión fue tremenda. Pero la idea también es que a final de cuentas, lo que presenta este ser a la mujer es la idea de que ella misma puede ser el estándar de todas las cosas. Por eso dice, Sí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer cuando Dios le había dicho que sí, no lo era. que no lo era. Vio que era codiciable. Entonces ya vemos que de principio se establece esta vulneración del concepto de justicia, del concepto de que hay algo que es bueno y algo que es malo. Y cuando pensamos en algunos reclamos por parte de estos colectivos, como les llaman ahora, eh, llámese LGBT, llámese feminismo, puede haber incluso muy en el fondo algún reclamo que pueda tener visos de cierta justicia, que claro, en una circunstancia de adoctrinamiento y de completa enemistad con Dios, pues llega a convertirse en argumentos completamente blasfemos. Pero esa noción que tienen estas mujeres que supuestamente representan a las oprimidas o de estos sujetos que practican la sodomía, bajo la idea de que ellos no deberían ser objetos de segregación, denota cierto sentido de justicia. Al hermano Arceus Sproul en cierta ocasión le comentaron que, bueno, ¿y cómo sabes que a final de cuentas un ateo tiene cierta noción de justicia y de la trascendencia de las acciones? Y dice, nada más róbale su cartera, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta que tiene una noción de justicia. Puede tener una perspectiva relativista hasta que se encuentra con una situación real y que le atañe personalmente a él para darte cuenta que él mismo no pudo resolver. Mire, aquí en México hubo una cosa muy cómica porque tenemos el caso
del presidente de la mesa directiva del Senado del Congreso de la República Mexicana, lo que queda de la República. Y este sujeto fue, pues hace algunas semanas, fue objeto de un robo de ciertos kilos de carne muy exquisita aquí en México, de la zona de Sonora. Y este hombre pues habla de que pues él es un socialista que ve por el bien de los pobres, y que pues de alguna manera no quiere criminalizar a las mujeres por el tema del aborto, y así lo han hecho, y entonces que tampoco se debe considerar delito grave ciertos tipos de despojo de la propiedad. Pero resulta que movió cielo, mar y tierra para lograr obtener las grabaciones del sujeto que le robó esos kilos de carne, y ya lo ubicó. Entonces ahí nos damos cuenta que este sujeto que no quiere criminalizar a una mujer por el asesinato de su propio hijo bajo esta idea perversa, completamente materialista y completamente, ¿cuál es la palabra? Subjetivista, relativista, pues resulta que ya se volvió un absoluto cuando se trató de sus kilos de carne, ¿verdad? Y Mm. entonces está denunciando al ladrón de los kilos de carne. Eso es terrible. Habla de su hipocresía, pero habla del sentido de justicia que él tiene a pesar de hacer postulados desde una posición supuestamente materialista, porque él se llama a sí mismo un marxista, y un ateo, ¿verdad? Entonces, francamente, a la luz de la palabra de Dios, no podemos decir otra cosa más que ese tipo de postulados, ese tipo de posturas, pues no son más que las posturas de necios que dicen no hay Dios, en el sentido de rehusarse a siquiera dar oportunidad a que se haga algo de luz en su intelecto y puedan ellos entender que a final de cuentas no pueden escapar de esta realidad, de un parámetro absoluto de bien y de mal. Y ese es el parámetro con el cual no solo vamos a juzgar nuestras vidas, no solamente a través de eso juzgamos las acciones de otras personas, debemos juzgar todo a la luz de la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la libertad. Si partimos de allí, entonces comenzaremos a darnos cuenta que es un completo disparate la pretensión de que los cristianos deben ser apolíticos, que deben ser apartidistas. No podemos ser ni una, no podemos dejar de ser ni una ni la otra. La política está inserta en nuestra vida cristiana porque el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira nada más que expresión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Entonces, tenemos a final de cuentas una política del reino, y nos debemos someter a las leyes del reino. Y por otro lado, tampoco somos apartidistas porque tenemos un partido, el partido de Cristo. Yo entiendo que no me estoy refiriendo aquí a una organización política constituida bajo ciertos preceptos de acuerdo con lineamientos civiles, pero tenemos un partido y la Biblia dice que tenemos una nación y que tenemos una patria. Así es que, hermano, bajo estas ideas, que yo entiendo que estamos en un mundo caído, eso no significa que no deberíamos buscar verdaderamente que la gente tuviera la mejor política, y no hay mejor política que la política del cristianismo. Lo que ha permitido el desarrollo de la civilización que ahora disfrutamos en Occidente es precisamente la influencia, no de la cultura judeocristiana como plantean. Yo no me trago esa idea de que es judeocristianismo, no, es el cristianismo. Es una religión revelada desde los cielos en la cual el rey se hizo hombre, nació de una virgen para vivir una vida de perfección conforme a ese parámetro absoluto que es la ley, para ser entonces una víctima adecuada para nuestra redención, yendo él de una manera pasiva a una cruz para morir por nuestros pecados, ser crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Y observe, ascendido en gloria para estar sentado a la diestra de Dios Padre, donde Él gobierna, donde Él intercede por sus santos, en donde Él tiene un enfoque, como nos dice Efesios. Él ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ah, eso es interesante, porque Él es cabeza de todas las cosas y de una manera especial, de una manera prioritaria, su iglesia. Pero eso eso, el hecho de que sea el rey de la iglesia, no lo hace no rey de este mundo, lo es. Entonces, es importantísimo otra vez, hermano. Yo
no quiero faltarle el respeto a nadie, pero un cristiano no puede ser ni apartidista ni apolítico. Necesariamente tiene que pensar en las implicaciones de estar. El mismo Pablo usa otro referente de política, nos llama que somos embajadores de Cristo y nos dice que estamos como peregrinos y extranjeros. Y evidentemente si tenemos una idea de peregrinaje en nuestra mente y sabemos cuáles son los lineamientos del reino celestial al que nosotros nos debemos, del cual formamos parte, necesariamente haremos comparaciones con el reino secularizado o el reino en el que nos encontremos desde el punto de vista terrenal, haremos comparaciones y podremos calificar desde la política de nuestro reino, desde lo absoluto de la ley de Cristo, si un gobierno es un buen gobierno o un mal gobierno. Y me queda claro que todos los gobiernos aquí en la tierra definitivamente no se ajustan, pero quiere decir entonces que vamos a bajar la guardia. Quiere decir entonces que dejaremos de buscar, a final de cuentas, que haya una mejora para todos, independientemente de la cuestión de la salvación. Pero bueno, ya me extendí bastante. Quisiera, no sé si usted tuviera algo más puntual que quisiera preguntarme todo. Sí, pastor, era también ver cómo es que la iglesia, yo le comentaba, se aferra mucho a ciertos referentes que la iglesia se ha hecho, que son conservadores sin Cristo. O sea, hay que reconocer que existe un conservadurismo sin Cristo, ¿no? Pero también podemos llamar un conservadurismo con Cristo, con su palabra, y hay una gran diferencia ahí, porque el conservadurismo sin Cristo nunca va a llegar al mismo puerto que un conservador cristiano. Por ejemplo, hay políticos que son conservadores, que de alguna manera ellos se oponen a un régimen económico socialista o comunista y que también se oponen al aborto, a las agendas LGBT, al feminismo radical y todo eso, pero ellos lo hacen desde un punto de vista sin Cristo, que es distinto a un cristiano que está en la política como el pastor Dusty Rivers, que está como senador en Oklahoma, donde él pues proclama abiertamente, ¿no? Y en sus redes sociales, siendo senador, de que Cristo es Señor, ¿no? Entonces yo veo ahí también un peligro de la iglesia, ¿no? De que busque un conservadurismo apartado de la palabra del Señor, un conservadurismo que está apartado del estándar moral de lo que es bueno y malo, y sobre todo de que estas personas que son conservadoras definitivamente tienen que llegar a un puerto, tienen que llegar a un punto de referencia, y evidentemente que ellos no van a llegar a un punto de referencia que es, por ejemplo, es la verdad absoluta o la verdad de Dios, ¿no? Cuando a ellos se les pregunta, por ejemplo, ¿y por qué es malo el aborto? Bueno, porque es asesinar a una persona. ¿Y por qué es malo asesinar a una persona? ¿Dónde dice que es malo? Ellos nunca van a mencionar ahí a los derechos inalienables que Dios nos ha dado como la vida, ¿no? Uno de los derechos, sino que ellos tratan de llevar, y en el peor de los casos yo creo que ellos terminan llevando a muchos hermanos profesantes de la fe cristiana hacia el catolicismo, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, pastor? Coincido. Por ejemplo, Jordan Peterson, él asimismo se asume como un hombre. En algunas cosas es muy progresista, pero en algunas otras él se asume como conservador. Hay otro personaje, incluso de origen peruano, que se me hace muy articulado, pero él asimismo se designa como agnóstico, Miklos Lucas, y que se me hace que Sí. es un hombre brillante. Mismo Laje, como planteábamos. El problema es que habría que plantearnos la pregunta, bueno, ¿conservar qué? ¿Qué es lo que quiere Ah, conservar para comenzar, no? mm, Entonces, partamos del hecho de que al no estar definido qué es lo que quieren conservar, pues entonces ya estamos en un terreno de indefinición. así Eh, es. Sí. ¿Qué es a final de cuentas esta idea de conservadurismo? Bueno, cada país tendría su propia definición al respecto. Por ejemplo, aquí en México Claro. es un término derogatorio, es un término de discriminación peyorativo en la actualidad para tratar de alguna manera de descalificar a aquellos que hacen postulados desde una postura más moral, por así llamarlo, más Sí. cercana a lo que llaman algunos
esta cultura judeocristiana occidental, que reitero, aquí es donde tenemos que ser muy precisos y hablar del cristianismo como tal. Entonces, en efecto, algo que tienen en común las definiciones de lo que es un conservador en nuestro continente sería aquello que está vinculado al catolicismo romano. Y habría que Así es. preguntar si realmente es el catolicismo romano lo que quisiéramos nosotros conservar. No tengo la menor duda de que ha habido grandes beneficios que pudo aportar el catolicismo romano, porque pues a final de cuentas los que nos llamamos protestantes, pues de alguna manera entendemos que de ahí el Señor nos sacó a muchos de nosotros y de ahí viene la reforma protestante. Sin embargo, cuando hablamos de conservar, pues lo que queremos conservar son los postulados de Dios. Entonces, partamos de que para ser un cristiano conservador, pues uno tendría que atender a qué es lo que tratamos de conservar, qué es lo que es no negociable, qué es aquello que no podemos entregarle al bando contrario y precisamente eso es el absoluto, bendito sea Dios que nos ha concedido Sí, en su palabra y en los mandamientos. Entonces, para poder claro, ser un conservador, uno tiene que tener algo que conservar. Entonces, aquí en claro. México, por ejemplo, cuando hablamos de conservador, hablamos usualmente el sentido nos retrotrae al siglo XIX cuando hubo una guerra, la guerra de reforma también, que nada tiene que ver con la reforma protestante, una guerra en la cual a partir de una constitución que se instauró en 1857 por Benito Juárez, quien se denominaba con todo su partido los liberales, ellos plantearon una constitución que afectaba directamente el posicionamiento que tenía el catolicismo romano en nuestra sociedad mexicana. Imagínense que somos la Nueva España, que tenemos siglos haciendo o presentando el catolicismo romano en aquellos tiempos como la única religión. Y entonces, a la hora de que en esta constitución de 1857 se le despoja a la iglesia no solamente de inmuebles, sino de ciertas funciones que ella llevaba en aquellos tiempos, entonces a los así llamados conservadores, que eran el ala de los católicos romanos, que trataban de proteger pues tanto sus privilegios económicos, sociales, como esta injerencia del catolicismo romano, estoy hablando a muy grandes rasgos, se les empezó a denominar a estos conservadores como los cangrejos, con la idea que lleva esto, ¿no? De ser unos retrógradas y evidentemente con la idea de que los liberales eran los progresistas que buscaban verdaderamente el beneficio del pueblo. Así es que este concepto conservador en México tiene un sentido dada la educación, el adoctrinamiento que recibimos por parte de nuestro sistema educativo nacional, porque las escuelas privadas tienen que seguir ese sistema educativo, pues ahora el término conservador tiene una connotación negativa, ¿verdad? Y entonces cualquiera se siente agraviado de que le llame conservador, salvo que tenga uno una idea más o menos clara de cuáles fueron la lucha que tenían en aquellos tiempos. Yo recuerdo a un predicador que decía que cuando estás revisando la historia de México, y creo que es la historia en general de toda Latinoamérica o Hispanoamérica, eh, cuando revisamos la historia de nuestros países, uno no tiene muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Es una historia de traiciones y de mentiras y de conspiraciones y de asesinatos y no tienes claro verdaderamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y este hombre decía, y les digo la verdad, me parece que ganaron los malos. Y por supuesto, porque la idea es de dónde partimos para calificar qué acciones son buenas y son malas. Así Bueno, es, el tema con un conservador no cristiano es que tiene una característica, tiende a ser pragmático. Y entonces así es. estará dispuesto a sacrificar sus supuestos postulados en razón de la conveniencia del momento. Y ahí está la gran diferencia. Y este pragmatismo está insertado en la iglesia. Esta idea de, bueno, quizá no sea tan bueno, pero funciona por el momento. Entonces vamos a hacer la Sí, concesión, vamos a hacer la progresión. Y ahí está el peligro. Entonces, a final de cuentas, me temo que hay que ser muy precisos acerca de, otra vez, esta idea de qué queremos decir con conservador, como bien plantea, Pastor, sí, y tratar de establecer entonces, bueno, ¿y qué queremos conservar los cristianos? sí, Ese sería un buen punto, un buen punto de partida, ¿no? claro.
O sea, no todo conservador es cristiano, pero todo cristiano debe ser conservador. Debe O, conservar, debe conservar la moral de acuerdo a los preceptos de la escritura, ¿no? por definición. A eso se refiere el mandamiento del Señor del Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la Vale. tierra. Fíjense nada más. O sea, la idea no es dar sabor, ¿verdad? Los mexicanos nos encanta la sal, por eso tenemos problemones de hipertensión. Pero pensemos en el hecho de que el Señor nos habla de un componente preservador de la putrefacción que se Así es, sí. aplicaba a a los alimentos cuando no había Mm, métodos de refrigeración y menos en esos lugares agrestes, rocosos y calurosísimos como era en ese lugar de Galilea, ¿verdad? Y del desierto de Judá, donde él predicaba. Entonces, debemos ser el elemento preservador de lo bueno. En ese mm, sentido, somos completamente conservadores. Y muchas veces con la idea de conservador va la idea de la derecha. Y quizá pudiéramos sí. comentar un poquito más de eso. Estamos todavía tratando de definir este tema de la religión. Ya nos fuimos, Claro, pero creo que vale la pena todo este tipo de reflexiones, ¿verdad? sí. Eh, Pastor, inclusive me parece que en la historia está registrado de que el cristianismo fue ilegal en Roma hasta el año 300 y algo, y fue cuando Constantino lo hace legal. Y la razón por la cual Constantino hace legal el cristianismo es porque Roma ya estaba prácticamente en un desenfreno, en un caos y en una autodestrucción, que vieron como la única solución de recuperar la sociedad a través del cristianismo. No sé si estoy equivocado, pastor. Y yo coincido con usted. Bueno, eso se Mm, conoció en el 313 como el Edicto de Milán, ese edicto de sí, tolerancia hacia el cristianismo. En ese momento cesan de una manera muy evidente las persecuciones que había estado sufriendo pues el la iglesia. cristianismo. Evidentemente, con eso viene una época donde pudieron ya los cristianos por fin comenzar a hacer algún tipo de desarrollo teológico y pasamos de la apologética a la teología. Y entonces en ese proceso comienza, ¿verdad?, a haber, gracias a Dios, ¿verdad?, de su providencia, comienza a haber ciertos visos de libertad. Y entonces en el 325 se lleva a cabo el concilio de Nicea y ahí hay muchos mitos, ¿verdad?, de la gente ignorante que dice que ahí fue cuando nació el catolicismo romano. Lo que yo pienso es que ahí habían ya algunas semillas en virtud de la introducción de la pompa imperial, pero llegará el punto en el que en el 380 se lleva a cabo ya lo que es la institucionalización del cristianismo como la religión oficial del imperio. Y Claro, entonces claramente ya encontramos cómo el cristianismo viene a ser la religión, al ser la religión oficial del imperio, pues se convirtió en una manera de obtener posiciones políticas y entonces comienza claro. una relajación de alguna manera por esa perspectiva pragmática tan típica de los hombres caídos y comienza a haber un deterioro de lo que a final de cuentas que fue la entrada, ¿verdad? De alguna forma del relativo oscurantismo que hubo en la Edad Media, que realmente empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ciertamente encontramos esta idea de que ahí entramos en escena de una manera ya abierta a la vida política, pero eso no significa que no hayamos estado involucrados desde el punto de vista político en varias circunstancias antes del 313 del Edicto de Milán. Porque, ¿cuáles fueron las razones por las cuales comenzaron las persecuciones? Pues las persecuciones comienzan con los judíos. Pero una vez que quedó establecido que los cristianos no eran parte de la secta, no eran una secta del judaísmo, entonces el Estado romano, el gobierno romano de los Césares comenzó a ver con bastante inquietud al cristianismo y la argumentación para las terribles persecuciones que sufrió la iglesia al final del siglo primero, todo el siglo segundo, tercero y solamente el principio del siglo cuarto, va a ser que las consideraciones siempre iban a ser de tipo político, por una razón muy sencilla. A la pregunta, ¿quién es el Señor? Un cristiano no podía consentir en decirle a César, César es el Señor absoluto. No, No. César está subordinado a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, caray. Pero no, escuche nada más qué expresión. ¿Cómo nos sí. atrevemos a decir que no hay implicaciones políticas en nuestra fe? Pastor, ¿y usted no cree de que así como
el cristianismo tuvo que entrar en escena en ese caos que ya se había desembocado, ¿no? En el imperio por causa de todos las inmoralidades del imperio romano. También en este tiempo podemos ver de que los cristianos conservadores o los conservadores cristianos también y la sociedad en su conjunto se va dando cuenta de que el secularismo ha fracasado. Y eso lo podemos ver posiblemente en la última elección en los Estados Unidos, donde pues Donald Trump tuvo una muy buena votación allá y derrotó rápidamente a Kamala Harris, ¿no? Porque yo creo de que las personas se van dando cuenta de que ese sistema inmoral de gobierno ya los lleva cada vez más hacia tinieblas más densas y eso hace de que las personas comiencen a pensar en ellos mismos, en sus hijos, el futuro de sus hijos y ven pues una salida en una especie de conservadurismo, ¿no? Ahora, Donald Trump pues no va a ser el pastor de los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump es solamente un presidente cuya agenda política era completamente contraria a la agenda diabólica de la candidata demócrata y a su vez esta agenda se alineaba con muchos valores morales que están en las escrituras, ¿no? Como la defensa a la vida. Ahora nos hemos enterado de que él ya ha promulgado prácticamente que junto con la bandera de los Estados Unidos no va a flamear una bandera LGBT. También él ha hablado de, por ejemplo, ha hablado de la definición de varón y mujer, ¿no? Eso, por ejemplo, lo encontramos en Génesis, ¿no? Varón y hembra los que los creó. Entonces, ¿no cree usted que este tiempo podría ser un tiempo en el cual la iglesia debería salir de su escondite y aprovecharlo, aprovechar este tiempo de hastío, podemos decir, del mundo sin Cristo, ¿no? Están cansados ya de ver tanta podredumbre, que es como un tiempo para que ellos salgan y hablen de Cristo y hablen de los valores cristianos también. Y yo creo que sí, hermano. Este es un tiempo, es una ventana de oportunidad. No sabemos si volverá Dios a abrirla en el futuro. Eh, Tampoco me gusta pensar en términos de que ya el Señor viene porque ya está ya el reloj de Israel, ¿verdad? Ya, no, pasando a un lado de este tema, definitivamente el Señor nos está concediendo, especialmente a los estadounidenses, a los cristianos de los Estados Unidos, les está dando una oportunidad más. Y yo creo que no deberían endurecer su corazón y deberían salir, perdóneme la expresión, yo sé la connotación que esta tiene, pero ya deberían de salir del closet y empezar claramente a convertirse en esa mayoría moral desde la perspectiva de la ley moral, no meramente moral, Claro, sino comenzar nuevamente a pugnar por obtener nuevamente ese lugar de vanguardia que nunca debieron entregar los hermanos cristianos de los Estados Unidos. Pues el Señor ha concedido este tiempo. Yo en el año de 2016 veía con muchísima claridad que era una realidad que tenía que llegar Trump en aquel momento. Me parece que había mucha más definición en estos asuntos en aquel tiempo que ahora. Sin embargo, Dios les ha concedido a los cristianos una oportunidad. Como decía el hermano Dusty Divers, también tengo yo de cerca de la misma denominación a un hermano muy amado, se llama Ernie Yarbrough, y él es representante, diputado, lo que sería un diputado local por el estado de Alabama, y él está en la lucha completamente por la pelea cultural. La idea de que no solamente Estados Unidos es un país de gran diversidad, pero es un país de gran diversidad en donde ha podido haber cierto orden y cierta civilidad entre grupos tan diversos, precisamente por el fuerte fundamento cristiano sobre el cual fueron claro. establecidos. Y no me estoy refiriendo a la Constitución de los Estados Unidos, No. a donde muchos refieren la idea de los padres, como los padres fundadores, que me perdonen los que hablan de eso, pero me temo que ese es un término propagandista político. Cuando hablamos de los padres fundadores, estamos hablando de esos cristianos no conformistas que llegaron desde Holanda, desde Inglaterra, para Mm, establecer, fundar
una nación que en un sentido fue un experimento muy, muy exitoso en la medida en que se sometieron a las leyes. Perfectible, sin duda, donde hay hombres siempre va a haber esta idea, la realidad de que nuestra pecaminosidad como cristianos que somos puede llegar a afectar la manera en la que gobernamos, pero está claro, yo tampoco quisiera caer en esta idea de la mística de Estados Unidos como el Israel, ¿verdad? De estos tiempos, eso también es un absurdo, pero ciertamente Estados Unidos como país no es lo que es y no ha mantenido lo que ahora tienen, sino ha sido por este fundamento firme de la palabra de Dios, que es el único que permite un terreno de civilidad y de tolerancia entre grupos diversos, ellos comenzando con las diferentes manifestaciones de lo que era el puritanismo, porque no era monolítico, eran diferentes perspectivas, pero todos ellos con la claridad de que se debían a la ley de Dios. Por eso yo creo que ¿dónde está el gran problema de los Estados Unidos y de América, de nuestra Hispanoamérica? Me temo que es precisamente como resultado de cómo ha permeado en el pensamiento cristiano una novedad, y lo digo con todo respeto, sin querer ofender a ninguno de nuestros queridos hermanos, pero bueno, me parece que será en cierta medida esto algo imposible, pero ese dispensacionalismo que tiende a ser antinomiano, que tiende a ser futurista, que tiende a ser Escapista, desvinculado, escapista. escapista, y me temo que el gran enemigo que tenemos los cristianos, que puede ser la razón de que perdamos este momento tan especial que representa un gobierno relativamente proclive hacia el cristianismo en los Estados Unidos, es precisamente ese dispensacionalismo que está enraizado, que aman los evangélicos en general. Les Sí, gusta mucho la perspectiva futurista y me temo que, por supuesto, nosotros entendemos que en la postura escatológica histórica, que conocemos como el premilenialismo histórico, podría caber esa posibilidad, claro. no nos vamos a pelear por eso. Ciertamente los premilenialistas históricos tienen muy claro que deben ser la sal de la tierra, la luz del mundo y esa ciudad asentada en el monte que no puede ser tapada, que no puede ser escondida. Entonces, otra vez, partamos de esta idea de que verdaderamente Dios a ellos y quizá por la gracia del Señor a nosotros en Hispanoamérica con el embate de los gobiernos socialistas secularistas, quizá esto pueda ser una oportunidad para salir a la palestra y hablar y calificar los actos de gobierno que sean malvados como lo que son, por supuesto, con una mentalidad, con una perspectiva bíblica. Pero también que tenemos en la actualidad, está muy, muy metido en las entrañas de mucho pueblo evangélico la idea de que al Estado, al gobierno, pues, a las autoridades civiles, se les debe una obediencia irrestricta, volviendo a la idea de que sea una puerta de oportunidad, una ventana de oportunidad del gobierno de Donald Trump, que como hemos dicho, él no es un anciano gobernante de la iglesia que se No, haya elegido, él es un presidente de una nación así como es, los sí, Estados Unidos. sí. Esta ventana de oportunidad pues también abre la posibilidad para que nosotros podamos tener en claro que debemos no justificar acciones que lleve a cabo el gobierno que no estén claramente, número uno, ordenadas por las escrituras y número dos, que no deban, o sea, es nuestra responsabilidad juzgar las actividades Claro, del gobierno a la luz de la bendita palabra de Dios, de la misma ley de la que estamos hablando. Entonces, yo no estoy hablando así. aquí de que nos convirtamos en unos fariseos legalistas. No, 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 No. porque además hay una idea incorrecta de lo que es legalismo, pero que asumamos una postura rigorista. Pero la pregunta es, ¿y no debería ser así precisamente? Es decir, Dios nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. ¿Vamos a hacerle caso a las redefiniciones que lleven a cabo los legisladores, los políticos, los gobernantes, o a la ley y al testimonio? Porque para nosotros, si no lo hacemos así, no nos ha amanecido, como dice la palabra ahí en Isaías capítulo 8. Sí, fíjese que en los Estados Unidos, si bien los progresistas y los izquierdistas dicen de que no es una nación cristiana, porque ellos afirman eso, podemos encontrar de que en la moneda de ellos dice In God we trust.
en Dios confiamos, ¿no? Y evidentemente que es el Dios de la Biblia, no es el Dios Alá. Y fíjese, pastor, que aquí en Perú, uno de nuestros símbolos patrios, que es el himno nacional, ahí nosotros también podemos ver cómo es que la cristiandad, en la forma del catolicismo romano, había permeado nuestra sociedad, porque en el himno nacional, en una estrofa que tenemos, dice, y renovemos el gran juramento que tenemos, no, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Fíjese cómo dice el himno de Perú. Y en algún momento me parece que los izquierdistas aquí en Perú también querían eliminar esa parte del himno, ¿no? Es decir, ellos no quieren saber nada de Dios y ese es lo que, el trabajo de ellos, pues quitar el curso de religión, por ejemplo, de las escuelas, ¿no? El curso de educación cívica es un curso de cómo es que debemos ser amables y cordiales y respetar a los demás, ¿no? Y por eso es que el Perú está caminando por el mismo camino, pero creo que como dice usted, la iglesia es que tiene que levantarse, ¿no? Pastor, entonces comenzamos con las definiciones. Es triste que nosotros, es Sí. triste que tengamos que definir lo que vamos a hablar, pero hay precisamente un documental de Matt Walsh que se llama ¿Qué es una mujer? O sea, ahora si vamos a hablar qué es una mujer, tenemos que definir qué entiendes tú por mujer. Ya no es la palabra lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, pastor, como yo le decía, hay definiciones que tenemos que hacer ahora que vamos a entrar al programa, que primero la religión, luego definir qué es política y luego qué es la teología política. Pastor, ¿qué es? ¿Me permite leer primeramente qué es la definición de religión de este artículo? Ahí dice, es un sistema organizado de creencias que responde a preguntas fundamentales y recomienda ciertas acciones o comportamientos en función de las respuestas a esas preguntas. Esas preguntas se refieren a una realidad última, es decir, Dios, la naturaleza del universo, la naturaleza de la humanidad, lo que le sucede a un hombre al morir y cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Como cristiano, creo que la institución religiosa que Dios ha ordenado es la Iglesia de Cristo. Así es como define el autor la religión. Usted, pastor, ¿qué es lo que piensa? ¿Tiene algo que decir? Evidentemente, cuando estamos hablando de religión, estamos hablando entonces, como dice ahí, de un sistema de creencias, estamos hablando de estas respuestas que provee este conocimiento. Por supuesto, cuando hablamos de religión, podemos hablar de religión natural y religión revelada, ¿verdad? Uh Todos -huh. los hombres, como dijimos hace un momento, tienen una noción de lo trascendente, pero no todos tienen la revelación de lo que significa lo trascendente. Así Y es. es ahí en donde comenzamos a hacer ya clasificaciones. ¿Cuáles son las religiones que pretendidamente, en el caso de dos, y absolutamente hacen la respuesta, presentan de una manera clara y concisa lo que es este sistema organizado de creencias que responde a preguntas fundamentales y recomienda ciertas acciones o comportamientos basados en respuestas a estas preguntas? De manera absoluta, ese es el cristianismo. Y por supuesto, las otras dos religiones teístas o abrahámicas, que serían el judaísmo y el islam. Entonces, estas son las religiones reveladas. Son religiones que tienen un documento, un libro que fue inspirado por Dios y que dice claramente que define, más bien donde Dios se autodefine, en donde Dios nos dice qué desea, qué es lo que Él ha ordenado para cada uno de nosotros. Y aunque aquí habla de preguntas fundamentales que son respondidas, por cierto que lo son, de dónde soy, quién es Dios, qué quiere Dios de mí, debo obedecer a Dios, pues no meramente recomienda. En el caso de ambas posturas son mandamientos expresos de Dios. Claro está que cuando hablamos del judaísmo en su sentido genérico, estaríamos hablando de aquello que se supone, bueno, genéricamente hablando, que debería creer en el Antiguo Testamento, más no en el Nuevo Testamento, lo cual querría decir que ciertamente tiene ahí de manera seminal y muy definido quién es Dios, etcétera, etcétera, pero no tiene la revelación última de este Dios en la persona de Jesucristo. En el caso del Islam, lo que tenemos es una herejía cristiana en donde se han añadido elementos y en donde claramente, porque aquí está muy interesante, perdón, nada más esa manera de paréntesis, en el caso muy expreso del Islam, estamos hablando de más que una religión, de una ideología política,
porque el mismo término Islam significa sumisión. Y entonces la idea de fieles e infieles tiene una connotación en la cual los infieles, si no se convierten, deben ser erradicados o incluso si se les va a permitir el que vivan, el que se conviertan en tributarios. Entonces, evidentemente, tiene una connotación de tipo político, como lo tenía en su momento el judaísmo, hablando en términos generales, y pensamos en que Dios les entregó a los hebreos la ley en el monte Oreba, en el Sinaí, pero Dios, además de dar los 10 mandamientos, el decálogo, Dios deriva dos legislaciones, que es la ley litúrgica, la ley levítica y la ley civil, las cuales quedaron abrogadas una vez que el Señor cumplió todos los tipos y figuras a los que apuntaban estas, y que especialmente en el caso del Código Civil que tenían que obedecer los judíos, pues este deja de tener pues, ¿cómo decirlo?, aplicación práctica cuando Dios destruye el templo de Jerusalén en el año 70 y los exilia, ¿verdad? Entonces vale decir que estos que actualmente están en el territorio de Israel no tienen relación directa con esos judíos del año 70 Sí. después de Cristo. Pero bueno, pensemos nada más entonces en esta distinción ya de estas religiones naturales, que es donde el hombre, de acuerdo con sus nociones, con sus perspectivas, con sus, ¿cómo decir? La palabra es con sus intuiciones comienza a llegar a ciertos postulados, a ciertas verdades que incluso de manera genérica pueden tener cierta semejanza con lo que la Biblia enseña, pero que definitivamente cuando hablamos de religión, las únicas tres que de alguna manera presentan esta idea del sentido estricto de lo que es la religión, y ahorita hablaremos de eso, como una manera de reconciliar al hombre, son estas religiones reveladas, y que a saber son las tres que provienen de la palabra de Dios: judaísmo, cristianismo y el islam. Las dos que franquean al cristianismo como una idea, en un caso incompleta y en la otra excedida, pero en donde sabemos nosotros que en el cristianismo tenemos la religión perfecta para poder enfrentar las circunstancias que enfrentamos aquí en la tierra, ¿verdad? Espero haber respondido su pregunta, hermano. Ujú. Sí, pastor, porque fíjese que más o menos el autor del artículo del que hemos estado leyendo nosotros, él no quiere hablar en términos de la separación de la iglesia y el Estado, o sea, como diciendo el cristianismo y el Estado, ¿no? Sino él quiere conducirnos a que veamos esto como la separación entre la religión y el gobierno. Entonces, cuando habla de religión, ya el asunto como que se expande un poco más, ¿no? Porque fíjese, usted mencionó al Islam y en los países allí en el Medio Oriente el gobierno se rige bajo el Islam, o sea, es un gobierno que está regido por una religión, que es el Islam, y donde pues una persona que no se somete a esa religión inmediatamente pues es decapitado, o el cristianismo también es perseguido, ¿verdad? Pero entendemos de que la religión no solamente habla de una deidad, sino la religión también puede ser un poder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué religión es la que estaría gobernando hoy día en países como, casi en todos los países de aquí de América? Es el secularismo. Y nosotros a veces no vemos el secularismo como una religión. Hay países donde el marxismo es el que gobierna y no queremos ver el marxismo como una religión. La pregunta es, como usted ya había mencionado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos que el Estado es el que está, es la última autoridad, entonces el Estado es Dios. Pero si Dios está encima del Estado, entonces es una teocracia. La pregunta es, ¿qué teocracia es la que en la que está viviendo el país? ¿No? Teo es Dios, cracia es el gobierno de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú, el Dios que está gobernando es el secularismo ateo, ¿no? Eso es prácticamente evidente, ¿no? En México es el secularismo ateo también, ¿no? Y bueno, es cierto, hay otros países donde existe más o menos una aprehensión de los principios bíblicos y que pareciera de que estuviese pues gobernando el cristianismo, ¿no? O un gobierno conservador que no necesariamente es cristiano.
Pero el punto es ese, ¿no? Nosotros tenemos que ver la religión no solamente como el cristianismo, sino la religión que debe separarse o no de un gobierno, no del Estado, sino de un gobierno, ¿verdad? Ese es más o menos el punto que nosotros queremos hablar, porque si solamente vamos a decir la separación de la iglesia cristiana del Estado, estamos perdiendo de perspectiva todo el bosque y nos centramos solamente en un par de árboles ahí, ¿no? Para que nosotros podamos comprender que realmente todo es religión y la religión está relacionado con la política necesariamente. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Coincido, me parece que me puse muy, muy, ¿cómo? No sé cómo decirlo, muy, eh, como que ya quería yo ganar adeptos, ¿verdad? Pero en efecto, hermano, como yo decía desde el principio mismo de este programa, cuando hablábamos de que a final de cuentas el asunto de la política es un asunto de religión. Entonces, ya sea que tú tengas una religión natural como es el secularismo, o tengas una religión revelada, definitivamente eso es lo que va a gobernar en última instancia a las poblaciones. Cuando estamos hablando de cómo han sido nuestros naciones, nuestros países conformados, pues definitivamente hay un aspecto religioso insertado. Mire, por ejemplo, en México, también hacía usted referencia al himno nacional y en el himno nacional se habla en una de las estrofas de lo siguiente: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y en otra parte habla de que el destino de nuestra nación fue escrito por el dedo de Dios. Y entonces en otra Wow. parte habla del arcángel que también está involucrado. Cuando uno se pone a escuchar estos términos que emplean estos gobiernos secularistas de corte socialista, ateo, en el caso ya de México, donde nuestro presidente femenino, la señora Sheinbaum, pues es judía, es judía atea, bueno, que es un completo despropósito, porque, bueno, es una cosa, no va con la otra, pero bueno, donde el término judío tiene meramente una connotación de nacionalidad o de ascendencia étnica, evidentemente encontramos allí que mucho del lenguaje que ellos emplean tiene una connotación de tipo religioso. Se habla, por Sí, ejemplo, de el altar a la patria. Se habla, por sí. ejemplo, de entregar, ofrendar nuestras vidas como un sacrificio o los sacrificios realizados por nuestros próceres y nuestros héroes. Entonces, eminentemente tenemos estados religiosos secularistas. La religión es el secularismo, es Mm. esta idea de extirpar cualquier noción del Dios de la Biblia, pero definitivamente el hecho de que no se subordinen en obediencia al Dios de la Biblia no hace que no tengan una religión, porque el hombre, como hemos planteado ya, es religioso por naturaleza. Así es que cuando hablamos pues de esta idea del marxismo y nos ponemos a pensar que en un sentido tiene su propio libro de revelación de esas verdades, cuando nos ponemos a pensar que tiene una escatología porque habla de a dónde aspiran llegar a la utopía y cómo hablan de una cosmogonía, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del caos, ¿verdad? A partir de las luchas sociales. Tenemos allí una cosmogonía, tenemos allí una idea de cómo fueron creadas las cosas, tenemos una serie de planteamientos y de códigos de absolutos de justicia en donde debe ser abolida eh, la propiedad privada, sobre todo en términos de quién es el que detenta la propiedad de los bienes de producción, en fin, una serie de elementos en donde claramente, donde hay dogmas incluso, en donde claramente hay una idea, una noción religiosa, aunque ellos pretendan desde esa perspectiva secularista no tener nada que ver con la Claro, religión. sí. Incluso, déjeme extenderme un poquito más, cuando los gobiernos presentan la idea de pueblos originarios que deben ser Mm. preservados, ¿verdad? En sus raíces, o sea, dejarlos en el estado completo de falta de desarrollo, dejarlos con sus costumbres, pues si bien no de la edad de piedra, porque tampoco quiero ser irrespetuoso, pero pensemos en que hay una idea allí de un respeto a sus deidades, a sus divinidades. Entonces, definitivamente, la religión, como hemos dicho, es inescapable y cualquier tipo de gobierno manifiesta, expresa en sus leyes, expresa en sus acciones de gobierno cuál es su religión.
una religión secularista, una religión de corte naturalista o una religión revelada. Y por supuesto, los cristianos deberíamos aspirar, como lo aspiraron los estadounidenses allá en el siglo XVII, como aún ahora, con este gran despertar en un sentido político de muchos personas que antes ni siquiera considerarían la posibilidad de intervenir en procesos electorales como los menonitas o los Amish. Eso nos Sí. deja ver que hay un despertar en los Estados Unidos que quiera Dios conceder que se dé por efecto dominó en nuestros países hispanoamericanos que están adormecidos, me temo. Sí, los Amish eran, bueno, allá cuando estuve viviendo en los Estados Unidos tuve la oportunidad de verlos. Ellos nunca se han involucrado en estos asuntos, pero como le dije yo en un momento, ¿no? Y ellos ya están cansados ya de todos estos gobiernos ateos, secularistas, ideologizados, que han tenido que abandonar sus monasterios, ¿no? Sus monasterios sin paredes, para ir y registrarse para votar, para que se termine todo este caos, ¿no? Pastor, entonces una religión no solamente se refiere al cristianismo, al islam, sino una religión también puede ser un poder superior, puede ser una ideología, puede ser aún un partido político, puede ser una religión, ¿no es cierto? Entonces estaríamos bien de que cuando nosotros planteamos la idea de una separación de la religión con un gobierno, no con el Estado, porque el gobierno también vamos a definirlo dentro de un momento. Y en cuanto a la política, me permite leer la definición de política del autor. Dice, la política, dice, es la ciencia y el arte de gobernar a los hombres, parafraseando a Aristóteles. En este artículo me refiero específicamente a la política en el nivel civil del gobierno o de las autoridades gobernantes o del Estado, ¿no? De usted, pastor, ¿cómo ve eso? ¿Hay algo que añadir, que clarificar? Sí, bueno, claramente cuando estamos hablando de gobierno y Estado, el término Estado ya es un desarrollo muy filosófico desde una perspectiva multidisciplinaria es que llegamos al concepto Estado, pero la idea de gobierno sería la idea más pura de lo que tenemos en mente a la hora de pensar en términos de la aplicación de la política o de lo que sería digamos, el ámbito de la política. Por ejemplo, yo encontré algunas otras definiciones. Me encontré, y esta es muy, muy socorrida por el típico eh, político secularista, y encontramos allí, ¿verdad?, cómo ellos hacen mucho referencia a Maquiavelo. Y Maquiavelo decía que el gobierno, o la política, perdón, es el arte de gobernar y mantener el poder. Y enfatizó pues la importancia de la astucia y la aplicación de principios pragmáticos en la política, como lo vemos en su libro, que es también, por así decirlo, como un tipo de Biblia para muchos políticos, pues tenemos allí que ellos dicen que el libro del Príncipe es una lectura obligada, ¿no? Entonces, observe, dice que se trata de llegar a gobernar y mantener el poder. Y Ah, evidentemente lo que vemos en nuestros países no es realmente un gobierno que busque administrar la justicia. Ya olvídese del concepto de justicia que tengan, la que tengan. A la hora de aplicarla, esta se ve muchas veces subordinados a los intereses de permanencia de un determinado grupo que está en el poder. Y aquellos que se encuentran en la oposición tratando de derribar, exhibiendo las supuestas fallas del otro para que cuando ellos lleguen acaben replicando los mismos defectos y las mismas prácticas que en su momento consideraron anatema. Y entonces vemos esta actitud pragmática, ¿verdad? O sea, mientras a mí me convenga el denunciar las acciones que espero llevar a cabo cuando llegue a ese lugar, las voy a utilizar para derribarte, para derrocarte. ¿Por qué? Porque han abrazado precisamente esta idea de política como mantener el poder una vez que han llegado a él. Aquí en México tuvimos la experiencia del Partido de la Revolución Institucional, no se llamó así desde el principio, pero en donde más de 70 años estuvieron en el gobierno. Y ahora nos encontramos que después de un tiempo de alternancia, que no significa necesariamente que hayamos tenido buenos gobiernos, aunque son mucho mejores que los presentes, pienso, ¿verdad? Por los resultados que observo. Vemos que este grupo que llegó tiene precisamente toda la idea de eternizarse bajo una perspectiva maquiavélica
de lo que es el gobierno y la política ahí introducido, ¿no? Entonces, esto es tremendo cuando pensamos en términos de cuáles van a ser las directrices que van a imperar a la hora de gobernar. Pues por lo visto, en el caso de esta mentalidad maquiavélica de muchos gobernantes, sería mantenerme en el poder. ¿Y por qué se quieren mantener en el poder? Por lo que hablábamos. A final de cuentas, el sistema de religión que ellos detentan, de dónde parte su código de conducta, pues será de su religión. Y si la religión es secularista, humanista, en donde el hombre es la medida, evidentemente esto hará que no haya esta forma, digamos que justa de gobernar, ¿cierto? Mm. Sí, y pastor, mire, yo también estaba viendo de que la política, una definición también que estuve buscando y encontré, la política es la práctica de gestionar los asuntos públicos, resolver conflictos y dar forma a la dirección de la sociedad a través de mecanismos formales e informales, ¿no? Y bueno, yo creo que sí tenemos una idea de lo que es la política, ¿no? Evidentemente no tengo un doctorado en eso, pero en palabras muy sencillas y cortas, yo creo que eso puede ser la definición de política. Y hay otra definición también que hace el autor, que precisamente es la teología política. La teología política. Déjeme, voy a leerlo y de ahí también hablamos un poquito de esto. Dice, la teología política es una teología de la política, en particular de cómo deben relacionarse la religión y la política. Por lo tanto, una visión particular de la teología política es una filosofía o sistema de ideas que intenta explicar cómo deben relacionarse la religión y la política. ¿Cómo ve usted eso, pastor? Porque yo sé de que hay muchos hermanos que no saben de que existe una disciplina que se llama teología política o teología pública, también le llaman, ¿no? Inclusive hay un pastor en los Estados Unidos que se llama Tom Ascol, que él ha creado una academia, una especie de instituto que se llama Instituto de Teología Política, precisamente para que los cristianos podamos conocer cuál es la relación entre la religión y la política, ¿no? Evidentemente que cuando hablamos de teología política, ahora sí nos centramos un poco más en lo que es la religión cristiana, evangélica, la religión que está fundamentada en Cristo y en su palabra, ¿verdad? Es eso, ya estamos entrando ya al plano de lo que quizás podemos llamar como la religión que nace en la reforma protestante de Martín Lutero, ¿no? Así lo veo yo y que la teología política en la tradición reformada de la Iglesia cristiana se refiere precisamente al estudio y comprensión de la relación entre la fe cristiana bíblica y la vida política, enfocándose particularmente en cómo las enseñanzas bíblicas, los principios teológicos y las creencias cristianas informan y dan forma a las estructuras de gobierno, la ley y la autoridad. Yo como le digo, ¿no? Sería muy interesante y yo espero de que estos programas, ¿no? Animen a los hermanos a interesarse, a revisar, a buscar en el Google qué cosa es teología política, para que ellos puedan romper ese esquema que tienen insertado en la mente de que la iglesia o la religión cristiana debe estar separada de lo que es el gobierno. No, porque los padres que hemos tenido nosotros en la Reforma Protestante, ellos han escrito mucho acerca de teología política. Y es triste que nosotros hayamos olvidado nuestra herencia, ¿no? Pues yo creo que gracias al Señor el estudio y la lectura de ciertos libros me ha ido llevando a mí hacia, por ejemplo, a la primera persona que yo he leído y me ha hecho entender muchas cosas fue precisamente Francis Schaeffer, ¿no? Francis Schaeffer. Pero a partir de Francis Schaeffer comencé a mirar yo como es como, para mí fue, ¿no? No digo que es así. Francis Schaeffer me llevó a mí a ver a otras personas en el pasado y en el presente que precisamente tocaban mucho el tema de la teología política. ¿Usted cómo ve esto, pastor? Bueno, decía el hermano R.C. Sproul que todos somos teólogos y al principio yo dije que a final de cuentas todos somos políticos y entonces la teología, como hemos hablado, necesariamente tiene implicaciones de tipo
político, y es que a final de cuentas la teología se inserta en la idea de un grupo de personas que viven en una sociedad y que se hacen todas, decíamos hace un momento definiendo religión, todas se hacen las preguntas esenciales, ¿verdad? De nuestra existencia, de dónde soy, quién soy, para qué estoy aquí. Y a la hora de plantearse el para qué estoy aquí, entonces ahí entra esta idea de cómo debería yo funcionar en términos de mi convivencia con los demás. Entonces, cuando hablamos de teología y hablamos de la revelación de Dios, cuando hablamos de cómo Dios, déjeme decirlo de esta manera, se ha definido a sí mismo en las escrituras, pues en las definiciones, en la manera en la que Él se presenta, ya de entrada nos está diciendo con esos rasgos de carácter qué espera de nosotros. Es decir, en la revelación de quién Él es hay una implicación para nosotros. Si Él es santo, pues Él muy bondadosamente nos dice, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo soy santos. Pero entonces la idea es, ¿y qué significa ser santo? ¿En qué medida la santidad de Dios tiene semejanza con nosotros? Porque no somos santos desde la misma dimensión, en igualdad de circunstancias. Y entonces esa santidad tiene implicaciones, por supuesto, para nosotros en lo individual, en la relación propia que sostenemos en nuestro fuero interno, como ya desde el hecho mismo en que Dios no nos creó para vivir solos, sino que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haría una mujer para que seas ayuda idónea, ¿verdad? Le haría ayuda idónea para él. Bueno, entonces esto implica la necesidad de que tengamos relaciones con una persona de la misma especie de diferente sexo. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esa persona desde la perspectiva de Dios? Y entonces Dios nos empieza a dar en su palabra la clara manera en la cual debemos. Y entonces lo que Pedro nos dice, perdón, en el capítulo 3 de su carta, de la primera carta, es: maridos, vivan sabiamente con sus mujeres. Un versículo muy breve, pero los anteriores 6 llenos de consejos para las hermanas, para las esposas, los cónyuges femeninos. Y entonces ya desde ahí tú te empiezas a dar cuenta que hay una política para el matrimonio, que hay la implementación de ciertas políticas, ciertos lineamientos, cierta gestión de los conflictos en un mundo caído, porque ya no estamos en el huerto del Edén, pero aún en el huerto del Edén había leyes. O sea, el hecho de que Dios no lo haya dado codificado como los 10 mandamientos a la luz de cómo Él se revela, vemos claramente por lo que Él dice, cómo va creando y cómo va dando información de cómo hizo todo en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis. Nos está diciendo de la ley ahí implícita en lo que Él dice, en lo que Él hace. Y nosotros, a la luz de todo esto, empezamos a darnos cuenta que cuando hablamos de las relaciones interpersonales, de las sociedades, desde la más incipiente y la más importante, que es el matrimonio, evidentemente tenemos ya que comenzar a hablar de teología política, en donde hay subordinación, no en virtud o no desde el punto de vista ontológico, sino desde el punto de vista de roles, en donde empezamos a ver cómo en razón del diseño de cada uno de los dos sexos de la especie humana, Dios ha diseñado determinadas funciones, determinadas características de las labores que realizan, y así lo vamos llevando y nos vamos entonces dando cuenta que estamos inmersos en diferentes esferas políticas, porque después de la relación conyugal vendrá la relación con los hijos, y luego la relación con el clan, y luego la relación con la tribu, y luego la relación en el pueblo, y luego la relación en un estado, en un ente jurídico, político, como es un país. Así es que definitivamente lo que nosotros creemos de Dios se va a trasladar a las relaciones interpersonales en donde por necesidad tiene que haber política, al punto incluso de que entonces ya cuando hablamos de un entramado de tipo jurídico, que es lo que hace a un Estado, aparte de compartir un territorio, de compartir ciertas tradiciones, eso se está vulnerando, pero más o menos es la idea, de compartir un idioma. Bueno, a partir de eso, lo que nosotros debemos entender es que debemos incursionar en la vida política con una perspectiva teológica adecuada. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de cómo deberíamos gobernar si Dios en su bondad y en su providencia nos permitiera llegar a esas posiciones de gobierno?
Yo, que soy presbiteriano, tengo claro que en la Confesión de Fe de Westminster tenemos un postulado concreto para los magistrados y ahí se reconoce, como lo reconoció Lutero, como el propio Calvino lo reconoce, que el hecho de llevar a cabo el ejercicio de una función pública tiene una dimensión espiritual tan valiosa y tan válida como lo es el ser un ministro del Evangelio. Entonces, ya partiendo de esa idea, podemos hablar entonces de que es muy necesaria la teología política, que esta idea completamente contradictoria de retirarnos de las esferas políticas públicas para solamente operar en nuestras iglesias, en nuestras casas y cuidar nuestra piedad personal, familiar y congregacional, no tiene mucho sustento. Vaya, Dios claramente nos ha dicho en su palabra que tenemos que incursionar, que tenemos que llegado el momento, si Dios en su misericordia nos permite esto, pues ¿cómo vamos a funcionar? Mire, déjeme platicarle que hace algunos años tuve el tremendo privilegio de participar en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba y fue una gran experiencia. Me encantaría decirle que todo fue impoluto, no lo fue, ¿verdad? Yo traté de mantenerme siempre firme con mis convicciones, pero tuve que moverme precisamente por el hecho de empezar a observar cosas con las que yo no estaba de acuerdo y me insertaron en un área en donde, por la gracia de Dios, salí con mucha gratificación en mi corazón, mucha paz, con un sentido de gratitud profundo a Dios porque lo único que hice fue aplicar los postulados del bendito decálogo para con las personas con las que yo tenía relación. Usuarios del agua potable, trabajadores subordinados, mis superiores, el sindicato, hermano, no tiene usted idea qué cosa tan compleja. Y ciertamente muchas veces las relaciones que se sostenían con estos grupos a veces antagónicos eran difíciles de manejar, pero a la luz de la palabra de Dios, entendiendo que debemos amar al prójimo, no sintiendo un gran afecto por ellos, sino aplicar los preceptos de la ley de Dios, amándoles de esa manera, Dios es glorificado. Entonces, definitivamente tenemos que asumir una perspectiva práctica de nuestra teología y a eso se le puede llamar teología pública o teología política. Sí, pastor, mire, yo estaba tomando nota de lo que usted estaba hablando y eh, el enunciado que dice Cristo es Señor y Señor soberano, ¿no? Señor soberano, tiene implicaciones políticas, como ya usted lo ha señalado bien, ¿no? En Romanos 10, cuando dice que si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si tú confesabas eso, inmediatamente un letrero de uno de los más buscados se te colocaba en la frente y tenías que pasar a la clandestinidad, ¿no? Era una declaración política donde tu vida ya, pues, este, corría peligro, ¿no? Tenías que huir, tenías que esconderte. Entonces, esto me hacía recordar a mí algunas cosas que se lo voy a comentar así, no en orden, ¿no? Eh, primeramente recordaba yo las esferas de Kuyper, de Abraham Kuyper, en lo que usted estaba hablando, ¿no? Las esferas de la familia, Dios creó la familia, Dios creó la iglesia y Dios creó el gobierno. Ahora, eso tiene también un contenido teológico acerca de la soberanía, porque Dios gobierna en la familia, ¿no? Nosotros manejamos nuestra familia, la gobernamos como patriarcas, aunque no le guste mucho esa palabra, tenemos como patriarcas, nosotros gobernamos de acuerdo no a nuestro parecer, sino de acuerdo a los principios de Dios. En la iglesia, nosotros nos regimos también por los principios de Dios, cómo debería ser la adoración, cómo debería ser los sacramentos. Claro que ahí tenemos diferencias, pero estamos yendo ahí, Dios es Señor ahí. Pero, ¿y qué pasa en el gobierno? Y esto me llevaba a mí ahora, mientras usted conversaba, yo recordaba que también habíamos hablado acerca de la unidad teológica. ¿Recuerda usted para que podamos hacer una batalla cultural cristiana en bloque? Pero el aspecto teológico me hace a mí recordar lo siguiente. Cuando decimos Cristo es Señor, estamos diciendo que Cristo es soberano. Pero tenemos hoy en la iglesia un grupo muy amplio de profesantes de la fe cristiana que no creen que Cristo es Señor. Por lo menos no creen que Cristo es Señor en dos aspectos. No creen que Cristo es Señor de la salvación
porque ellos creen en que el hombre es su propio salvador y no creen que Cristo es Señor del gobierno también, porque lo instituyó. Entonces, cuán importante, volvemos otra vez a decir, cuán importante es precisamente, yo creo que la construcción de una teología ortodoxa y sobre esa teología ortodoxa poder poner el bloque de la teología política. Porque una teología política sin el señorío de Cristo, sobre todo, aún sobre nuestra salvación, simplemente va a hacer de que no podamos estar unidos. No podemos estar unidos si es que no creemos que Cristo es completamente Señor de todo, ¿no? Esto para mí es importante, por eso es que en algún momento yo pensaba, ¿y qué papel tienen los arminianos en esta lucha cultural cuando ellos en su mayoría son dispensacionalistas y además creen en el libre albedrío? Eso hace de que quizás ellos sean cobeligerantes, pero no sean aliados, ¿no? Ellos a su manera seguramente estarán tratando de ver alguna manera de arreglar la sociedad, mientras que nosotros nos convertimos en personas un poco más dogmáticas, no sé si decirlo de esa manera, en la cual pues vemos a Jesucristo como Señor aún del gobierno. Jesucristo es Señor de mi vida porque Él me salvó. Yo lo único que con lo que yo colaboré en mi salvación, no sé quién lo dijo, fue con mis pecados. Y Él es el que hizo todo, ¿no? Él es el que me llamó, Él es el que me limpió, Él es el que me dio arrepentimiento, Él me dio la fe. Y en tanto creo yo que nosotros no podamos tener esta unidad teológica en este asunto, va a ser muy difícil de que podamos construir un bloque evangélico, ¿no? Para poder llevar la sal hacer la sal de la tierra y la luz del mundo. Pastor, otra pregunta, la diferencia entre Estado y gobierno, porque al principio estábamos hablando nosotros de la separación de la iglesia del Estado, pero ahora estamos hablando de la religión, que ya hemos definido, y del gobierno. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Estado y gobierno para usted? Bueno, yo creo que gobierno es prácticamente una actividad propia, inserta en el ámbito de nuestro diseño como seres humanos. El Señor le dio el mandamiento directo al hombre de gobernar. Y por gobernar, básicamente, la idea que tenemos en mente es proteger, proveer, cuidar. Esa noción viene de la propia escritura y eso se lleva a cabo, tengamos o no una función pública. Incluso hablando, por ejemplo, de cómo deben ser designados, cuáles son las características de un anciano en una iglesia, todo parte del gobierno en casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? Entonces, claramente cuando hablamos del gobierno en su acepción más pura, es esta capacidad, es ese atributo comunicable que Dios nos concedió a los seres humanos, que nos hace ser seres racionales, a diferencia de las otras, de los otros seres animados vivos, y en donde claramente podemos observar que debemos ser protectores, debemos ser proveedores, debemos tomar decisiones tendientes al bien común. Esto, como bien planteaba usted, en las diferentes esferas de la soberanía de Dios, Dios nos va instruyendo en su propia palabra para que sepamos cómo. Entonces, gobernar cualquier ser humano, creyente o no creyente, lo lleva a cabo de una manera constante, lógica, incluso en muchos casos a veces ya es hasta de una manera automática, ¿verdad? Simplemente se va dando en el transcurso del día, en el trajín de nuestras actividades, pero ciertamente llega el momento en el que las sociedades se ven en la necesidad de sacrificar ciertos derechos individuales y cedérselos a alguien más para que él pueda llevar a cabo el ejercicio legítimo de la fuerza. Es allí donde empieza, creo yo, la distinción más básica de lo que sería un gobierno en el ámbito de gestionar conflictos y circunstancias de grupos determinados en un tiempo concreto. Entonces, vamos partiendo, ¿verdad?, de cómo las sociedades van desarrollando estas formas administrativas de organizarse, estas formas administrativas de conseguir fines que les son comunes. Entonces, todo esto llegó a un desarrollo tal que pues en su momento se convirtió en el jefe tribal, bueno, en el patriarca, hablando por ejemplo de la noción bíblica, tenemos ahí a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, tenemos al mismo Job, ¿verdad? Allá
en lugar donde él vivió, tenemos a hombres como Melquisedec, pero ya en el caso de Melquisedec ya encontramos una categoría superior en donde ya hay un título de tipo regio, ¿verdad? En donde ya se habla de que es un rey, ya es una persona que por alguna razón ya tiene alguna legitimidad para hacer un reclamo sobre determinados gobernados y entonces ya estamos en presencia no de, de un patriarcado o de un señor de clan o de un jefe tribal, sino de algo ya más organizado, en donde ya estamos hablando que si se habla de un rey, pues ya se tiene un cierto código de conducta que de alguna manera está impuesto a los gobernados en un territorio concreto, porque hablando, por ejemplo, de Melquisedec, tenemos que él era rey de Salem y claramente él tenía jurisdicción sobre eso en el mismo contexto, ¿verdad? Y esto no es porque esté en la Biblia, esto simple y llanamente se puede ver en la misma historia. Lo vemos como personajes con determinadas características comienzan a, si bien no siempre de una manera voluntaria, se rinden ciertos derechos para ser gobernados por otros, algunos simple y llanamente lo que hacen es tomar por la fuerza esa atribución y otros simple y llanamente por un asunto de conveniencia y supervivencia escogen ponerse en vasallaje. Y entonces encontramos diferentes formas de gobierno, como ya dije, hablando de las monarquías, esto llegó a ser en su momento la república en lo que fue como experimento en Atenas, que nunca se logró, luego en Roma, finalmente este gobierno de república, en donde ya se hablaba de un grupo de notables que se encargaban, estos aristócratas, del cuidado de las, pues de ir atajando las diferentes circunstancias con edictos y con leyes, vamos viendo cómo poco a poco empieza a hacerse más sofisticado el gobierno hasta que llegan a haber formas de gobierno, como ya lo planteamos, ¿verdad? Entonces llegamos así a la República, llegado un momento en Roma a lo que fue el imperio. Con la decadencia del imperio viene lo que se conoció como el orden feudal, en donde ciertos personajes, dueños de determinadas zonas, le daban en arrendamiento a los siervos sus tierras para que llevaran a cabo ellos la obtención de cosechas para el señor feudal y ellos pudieran obtener su autoconsumo, pero a la hora de que había una guerra, pues se llevaba a sus siervos y defendían ese terreno. Evidentemente estamos hablando ahí de una situación relativamente caótica, pero ya es una cierta forma de gobierno que permite la coexistencia, que permite la supervivencia de los diferentes grupos sociales. Después de esto, bueno, pues los señores feudales comenzaron a tener reyes y después de la monarquía llegamos a las monarquías constitucionales, en donde ya ahora resulta, y esto es básicamente la idea, donde empieza ya a conformarse lo que se conoce como Estado, porque con la reforma protestante, ya después de lo que fue el catolicismo romano, que era la que daba como eh, ¿cómo decirlo?, la certificación o la acreditación a los reyes, encontramos entonces que con la reforma protestante se introduce la idea de que nadie está por encima de la ley. Y ahora resulta Así es. que los gobiernos que emanan estos postulados de la reforma protestante comienzan a subordinar a sus gobernantes antes absolutistas a un código, básicamente los mandamientos de Cristo, expresados en leyes a través de lo que los parlamentos legislaban, sometiendo a su propio rey, comienza a gestarse ya la idea de lo que ahora ya conocemos como Estado, que ya es un desarrollo muy moderno y que tiene pues prácticamente sus inicios después de la paz de Westfalia, luego de la guerra de religión, que fueron terribles en Europa, precisamente por esta pugna que había entre el bando protestante y el católico romano, y en donde unos, por supuesto, aquí es muy importante hacer la apreciación de que no vamos a santificar y a pontificar por los protestantes que tuvieran las mejores de las intenciones, pero en donde claramente vemos esta distinción entre un Estado absolutista, en donde el rey es la ley, y en donde tenemos a gobiernos en donde la ley rige incluso por encima del rey y todos los gobernantes en relación con los propios gobernados.
Entonces, Sí, con esa paz de Westfalia comienza lo que se conocen como estados-nación, en donde ya hay delimitaciones territoriales con una así es. legislación propia, un tipo de gobierno específico, y en donde, por ejemplo, se establece este principio de cuál la religión del gobernante, la religión de los gobernados, y entonces ahí empezamos a encontrar esta idea de Estado que finalmente, ya con el advenimiento de la Revolución Francesa, toma este sentido secularista que actualmente tiene, en donde se toman esta forma de gobierno de pesos y contrapesos que se había establecido con la influencia de la Reforma Protestante en los gobiernos, y tenemos ahora pues entidades muy desarrolladas en donde hay desde una perspectiva multidisciplinaria un entramado de una figura corporativa, de una figura jurídica, de supuestos pesos y contrapesos con estados en los cuales hay diferenciación de poderes, poderes que son autónomos, entre comillas, y que estaríamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial, buscando con ello un equilibrio de poderes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, eso lo estamos viendo vulnerado con la introducción del pensamiento globalista secularista de estos tiempos. Espero haber Así, respondido a tu pregunta. usted mencionó varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede ser de una manera amplia y general una organización política con un territorio definido, ¿no? Un territorio definido, una población definida y también una soberanía definida, ¿no? O sea, esos tres elementos pueden definir lo que es el Estado. ¿Por qué es que yo le mencionaba esto, pastor? Porque en una oportunidad a mí me tocó conversar también con otro hermano en la fe que pues comenzamos, el tema se llamaba Iglesia-Estado, ¿no? Y pues él refutaba esta idea de que cómo va a ser Iglesia contra el Estado, si el Estado es precisamente un territorio, una población y una soberanía, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando más claramente de lo que es Estado y gobierno, ¿no? O sea, como le digo, tradicionalmente se conoce Iglesia-Estado, ¿no? Separación de Iglesia y Estado. Pero tenemos que llegar otra vez al plano de las definiciones, porque el gobierno no es lo mismo que el Estado. El gobierno vendría a ser la maquinaria o el liderazgo responsable de administrar y gobernar el Estado, ¿no? Por eso es que nosotros estamos llamando a esta serie de enseñanzas la separación o las posiciones en cuanto a la separación no de la iglesia y el Estado, sino de la religión y el gobierno, ¿no? Para poder tener más claridad. Pastor, ya y para la última parte, usted había mencionado también acerca del marxismo como religión. ¿No? También mencionó al materialismo, al darwinismo, todas esas son religiones, ¿no? No lo vemos así, pero ¿qué le parece si hablamos ya un poquito, ya para poder apresurarnos de una manera muy corta, sea acerca de por qué perdón, por qué el marxismo es una religión? Eh, bueno, usted mencionó algunas cosas, ¿no? Ellos tienen un dogmatismo ideológico, ¿no? Tienen también, nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen su texto sagrado, es el Capital, ¿no? O el Capital y El hay otro, manifiesto del Partido Comunista. el Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que Francis Schaeffer hizo un libro en contra, ¿no? El Manifiesto Cristiano. ¿Por qué? Porque es una religión, es el texto sagrado de ellos, ¿no? Las figuras religiosas de ellos también, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen su figura religiosa que es la hoz y el martillo. Y nuestro símbolo religioso, el símbolo religioso de ellos es ese, nuestro símbolo religioso es la cruz. Hay iglesias que ponen una cruz, ¿verdad? Para identificarse así. A ver, pastor, comente un poquito más de esto. A ver. Bueno, evidentemente pensando en cómo la religión marxista se quiso llevar al plano de la praxis, pues tenemos el ejemplo de la Unión Soviética y era muy interesante porque uno se pone a pensar que hasta tenían su consejo de ancianos, ¿no? La famosa gerontocracia, que era el Politburó, ¿no? Entonces, claramente vemos que el marxismo definitivamente es una religión cuando uno se pone a pensar en el hecho de que ellos hablan de un caos, el materialismo histórico, ¿no? Que comienza con esta idea de oprimidos y opresores, uno no hace más que, bueno, personalmente pienso en ese conflicto cósmico que nos presenta la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 y yo veo en el marxismo exactamente la misma idea.
Me temo que ellos tomaron hasta el capítulo 3 de Génesis esta idea de oprimidos y opresores cuando hacen víctima a Eva, cuando Eva queda victimizada por la serpiente y le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él y por eso te ha privado de este conocimiento, porque sabe Él que el día que de Él comieres, seréis como Dios. Y esta idea de la igualdad en entes, vaya, seres ontológicamente completamente lejanísimos, bajo la idea de que son iguales. Entonces, observemos cómo hay esta idea de una idea de falta de justicia. Observemos allí, pues, cómo en la propia Biblia se deja conocer lo que hablábamos al principio, de esta noción de justicia que tomada por unos malvados materialistas, como era el caso de Engels y de Marx, cómo toman ese principio, lo distorsionan y crean en derredor de eso toda una filosofía, todo un cosmos al cual ellos apuntan. Y entonces lo que se lleva a cabo, como decía yo, es una cosmogonía. ¿Cómo fue creado ese cosmos? Bueno, pues la lucha de clases, la lucha de oprimidos y opresores, aquellos que detentan la propiedad en perjuicio de los que no tienen propiedad, que en este caso son los proletariados. Estamos encontrando entonces ahí esta idea de justicia, esta idea de la búsqueda de trascender ese estado de injusticia a un estado de plenitud, de De condición, igualdad, de igualdad en un utopismo, porque esa es su escatología. Eso es algo es que la escatología, es lo que yo le quería decir. Ellos tienen también su escatología. así es, hacia dónde el conflicto, ¿verdad? Se va desarrollando hasta que ellos finalmente constituyan el comunismo en el que ya ni siquiera hará falta gobierno ni Estado porque el hombre será un nuevo hombre. Ellos hablan de un nuevo hombre como habla el cristianismo en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ellos hablan de un nuevo hombre. Pensando en la propia Unión Soviética, ellos mismos postulaban esta idea. En nuestros gobiernos socialistas en América Latina se está hablando precisamente de este tipo de utopismos y que vienen, que han sido adoptados del marxismo que permea el pensamiento de los políticos de la actualidad. Entonces, como dice usted, están los dogmas. ¿Cuál es el primer dogma? Que se les debe retirar la propiedad de los bienes de producción a los ricos. ¿Para qué? Bueno, para que las tome el Estado y entonces sea el Estado el que lleve a cabo esa gestión de esos bienes y haya la igualdad que tanto se Claro, desea. y eso se desprende del marco moral de ellos, porque Claro, ellos consideran mala la propiedad privada y bueno el colectivismo, el socialismo, el comunismo, ¿no? O sea, ellos también tienen un marco moral, así como nosotros tenemos un marco moral. es correcto, es correcto. Entonces, evidentemente, estamos en presencia de una ideología política que a la luz de cómo se describe qué sería una religión, encuadran perfectamente dentro de esas características que hacen que una religión sea tal. Entonces, eso mueve a final de cuentas, esa es la motivación detrás de todas las decisiones de gobierno, detrás de la idea de la colectivización, de la idea de que se sacrifique al individuo en aras de un colectivo. Entonces, es muy interesante porque a final de cuentas es una forma de sacrificio, es una vida sacrificial de ti mismo en aras de los demás. Y no es que el cristianismo no enseñe eso, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pensando en estas perspectivas, tenemos entonces que en efecto el marxismo es una religión, como lo es el secularismo, que no es más que la religión sin Dios en absoluto. Pastor, ellos, así como el cristianismo, ¿no? O la cristiandad, por ejemplo, tiene también sus días festivos, como pues la Pascua, ¿no? El, El Día la del Semana Trabajo, Santa, ¿no? Ellos también tienen sus días festivos, sí, claro, el es Día del Trabajo. el Día del Trabajo. Incluso si usted recuerda, resulta que a la Revolución Roja en Rusia en 1917 le llaman la Revolución de Octubre, pero resulta que en el calendario que nosotros usamos no es en octubre el 10º mes del calendario gregoriano, sino que corresponde a su octubre, porque hicieron un cambio de las fechas, hicieron un reconteo, así como lo hicieron también en la Revolución Francesa, si usted recuerda.
¿verdad? Entonces vemos esta actitud secularista de querer cambiar los tiempos, de querer mover y comenzar a contar a partir del momento en el que se llevó a cabo el acto primigenio del inicio de la revolución, pero esa revolución que no es otra cosa, y ese es el tema es otro tema que quizá podríamos tratar, el tema de la revolución como un concepto de destrucción de las instituciones pasadas establecidas que mantenían privilegios para ciertas élites, para ciertos grupos. Esa erradicación, esa destrucción del anterior régimen como punto de partida hasta llegar a la culminación de su proyecto. Entonces, en relación con el propio cristianismo, ¿verdad? Cómo tenemos la diferencia de antes de Cristo y después de Cristo en nuestra historia. Entonces, Así es. claramente vemos esos tintes religiosos en esa ideología política que es una religión. Sí. Bien, pastor, yo le agradezco mucho su participación en este primer programa que vamos a hacer acerca de las diferentes posiciones entre la iglesia, o no es la iglesia, sino es la religión y el gobierno, ¿no? Ya para la próxima semana, a ver, tendríamos que ver el punto de vista uno, que es la supresión secular. El gobierno secular suprime la religión, ¿no? Entonces, le agradezco su participación, pastor. Yo estoy seguro de que va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, y pues con esto ya nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Pastor, sus palabras para despedirnos. Ha sido un honor, una bendición y bueno, pues espero que haya podido transmitir algo, un poco de entusiasmo también de los hermanos, hacia los hermanos, para que comiencen a replantearse algunos casos, para que quizá afinen más todavía las ideas que tienen. Estoy seguro que habrá personas con muchísima más capacidad, muchísima más, muchísimo más acervo que su servidor, y eso espero que verdaderamente produzca en nosotros. El Señor hará lo que Él quiera. Y por supuesto, lo que va a pasar, estamos ciertos, pero mi sentir es que lo que deba pasar no será porque fuimos nosotros indiferentes, sino porque quisimos hacer una diferencia y eso es lo que Dios nos manda en su bendita palabra. Muchas gracias, hermano Guillermo, Gracias, por la oportunidad. gracias. Hasta pronto. Que el Señor los bendiga. Adiós.